Comprobación de una resistencia NTC a través de polímetro en modo resistencia. Para ello pondremos nuestra sonda positiva o banana roja en uno de los terminales de la resistencia NTC y la banana negativa o común en el otro terminal. Y a partir de ahí entraremos a medir en modo resistencia. Bajamos nuestro polímetro empezando con la escala más alta y vamos bajando hasta acercarnos al valor más adecuado. En este nos pasaríamos, sería el anterior, con lo que en este caso tendríamos a 25 grados centígrados, tendríamos una resistencia de 14,95 kΩ. A medida a la que aumentemos el valor de la temperatura, irá disminuyendo la resistencia. Como veis, a 30 baja, a 35 grados sería 9,69, a 40 grados ya tendríamos 7,88 kiloohmios, a 45 6,45 y así sucesivamente. Sin embargo, si bajamos desde los 25 que tendríamos hacia abajo, es decir, tener menos temperatura, irá aumentando el valor de la resistencia. Como veis, va aumentando. Aquí incluso si me sale de escala, tendría que subir una más y así hasta ir bajando de valor. Verificación de una resistencia NTC a través de caída de tensión. Para ello hemos montado un circuito con una fuente de alimentación, en este caso una pila de 9 voltios, un interruptor, en serie es una resistencia NTC de 2 kiloohmios a 25 grados centígrados y una lámpara en serie a esa resistencia NTC, cerrando el circuito por negativo de la pila. Trabajamos sobre él. Una vez encendemos y simulamos el programa, vemos que a interruptor abierto no circula corriente ni por la resistencia NTC ni por la lámpara. Una vez que lo cerramos, encontramos que a 25 grados centígrados con 2 kiloohmios de resistencia, la caída de tensión que se produce en la resistencia NTC es de 8,35 voltios. Sin embargo, la lámpara no se enciende ya que solo le llega una caída de tensión de 0,63 voltios. Vamos a trabajar un poco sobre la NTC. Vamos a ir subiendo temperatura. Al subir temperatura a los 30 grados centígrados, vemos que la caída de tensión en la NTC ha bajado ya que su resistencia es inferior, quedándose ahora en 8,20 y la caída de tensión en la lámpara de 0,77. Subiendo un poquito más, vemos que va cada vez que vamos aumentando la temperatura, disminuyendo la caída de tensión en la NTC y aumentando en la lámpara. A los 40 grados centígrados ya vemos que tenemos una caída de tensión de 1,12 voltios en la lámpara y empieza a encenderse. A los 45 ya tenemos 1,33, a los 50 1,56 y así sucesivamente. Vemos que cuando alcanza 80 grados centígrados se ha repartido quedando solo 5,53 voltios de tensión en la resistencia NTC y 3,35 en la lámpara. Para resumir diremos que para comprobar una resistencia NTC por caída de tensión simplemente tendremos que comprobar que al ir aumentando el valor de temperatura irá disminuyendo el valor de la caída de tensión, exactamente igual que pasa con la resistencia. Comprobamos un sensor de temperatura, lo que sería una NTC, pero especial porque lleva 3 terminales, a través de un osciloscopio. Para ello hemos utilizado una fuente de alimentación por la que alimentaremos por el pin 1, que es el pin de potencia, el positivo de la fuente de alimentación, por el pin 3, que es el ground o tierra, irá el negativo, y la salida de ese sensor que estará por el terminal central. A ese sensor de temperatura le hemos conectado el osciloscopio de la manera adecuada y a la salida del sensor de temperatura lo hemos llevado al ánodo de un diodo LED. Por el cátodo ha salido la corriente hacia la fuente de alimentación para cerrar el negativo. Por último, para poder comprobar la tensión que va o la caída de tensión que se provoca en el diodo LED, le hemos conectado en paralelo un voltímetro. Y ahora vamos a ver un poco la simulación. Al encender el aparato, un diodo LED le hemos metido, porque es un componente electrónico, 5 voltios y empezamos a ver una señal y empezamos a ver una caída de tensión del diodo LED. A partir de ahí podemos trabajar con la temperatura. A mayor temperatura veremos que va variando por un lado la caída de tensión en el diodo LED, aumentando hasta que se enciende,
Y por otro lado, vemos que en el osciloscopio vamos haciendo una curva que va en cada aumento al ir aumentando la caída de tensión hacia arriba. Podríamos cambiar en sentido contrario y veremos cómo se comporta hacia temperaturas más bajas. En ese caso veremos otra señal de osciloscopio con una rampa hacia abajo y ya se mantendría de manera constante. Esta sería otra manera de poder comprobar los sensores de temperatura. Lo más importante que sepamos que para comprobar con los osciloscopios sensores de temperatura tenemos que trabajar en tiempos relativamente altos, de 1 segundo o 2 segundos división.